tout le monde. Que la paix de Dieu soit sur vous et votre famille. Et nous avons déjà prié le Seigneur qu'il soit ainsi. Je suis Jethro Clément, votre professeur de français. Bienvenue à tous nos super étudiants de 3e secondaire et bien sûr à tous ceux qui sont branchés. À cette occasion, nous allons continuer à apprendre à parler des activités à réaliser très bientôt en considérant des dates ou célébrations importantes en République dominicaine. Saludamos a todos nuestros estimados estudiantes de tercero de secundaria. A propósito, profesor, tenemos varias interacciones en el día de hoy. Muy bien, Neurona, vamos a atender todas estas preguntas, interacciones de nuestros estimados estudiantes. Y a propósito, saludamos de manera pero muy especial a los padres, madres, tutores y todos los que están sintonizando nuestra clase a través de los diferentes medios y desde cualquier lugar. Que la paz de Dios sea sobre usted y su familia. Ya hemos orado a nuestro Señor, el Dios Todopoderoso, para que así sea. En esta ocasión vamos a seguir hablando de actividades que se van a realizar muy pronto, tomando en cuenta algunas fechas o celebraciones importantes en República Dominicana. Neuron, tu es prête? Oui, professeur. Je suis prête. Très bien. Y ahora permíteme decirte lo siguiente. El lavado regular de las manos, el uso de mascarillas, una rutina a favor de nuestra salud. Ahora que hemos entrado a la presencialidad con alternancia, no es tiempo para bajar la guardia. Al contrario, hemos de reforzar estos protocolos vigentes para frenar la propagación del virus COVID-19. A propósito, prestemos atención a este mensaje relativo. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. ¿Has visto el mensaje? ¿Lo has entendido? Sí, lávate las manos. Tu te rappelles la classe précédente? De quoi est-ce que nous avons parlé? ¿Recuerdas la clase anterior? ¿De qué hablamos? ¿Ah? Oui. Neurona, ¿quieres aportar algo? Nous avons parlé des mois de l'année. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Très bien, Neuron. Après ce petit rappel sur les mois de l'année, nous te présentons le mot-clé du jour, la palabra clave de hoy.
Date. Date. C'est la marque du temps qui précise le jour, le mois, l'année où un fait se produit ou se produira, nous permettant de nous situer dans le temps. Par exemple, les dates spéciales comme une date de naissance, le jour de l'indépendance nacional, entre autres. Fecha. Es una expresión del tiempo que indica el día, el mes, el año en que se produjo o se producirá un hecho, permitiéndonos ubicarnos en el tiempo, por ejemplo, las fechas especiales como de cumpleaños, el Día de la Independencia Nacional, entre otros. Et pour commencer, nous allons considérer quelques dates importantes en République Dominicaine. Para comenzar, vamos a considerar algunas fechas de celebraciones importantes en República Dominicana. Presta atención, por favor. Le Nouvel An, el Año Nuevo, le Jour de Roi, Día de Reyes, Jour de la Altagracia, Día de la Altagracia, Jour de la naissance de Juan Pablo Duarte, Día de Juan Pablo Duarte o natalicio de Juan Pablo Duarte, Jour de l'indépendance nationale de la République dominicaine, hein, le vendredi saint, Viernes Santo, le jour du travail, Día del Trabajo, la fête des mères, Día de las Madres, l'Ascension, la Ascension, Corpus Christi, jour de la Restauration, Día de la Restauración, jour de las Mercedes, Día de las Mercedes, jour de la Constitution dominicaine, Día de la Constitución dominicana, la Noël, Navidad. Ahora te invito a que repitas después de mí, por favor. Répète après moi, s'il te plaît. Le Nouvel An, le Nouvel An, le Jour de Roi, le Jour de Roi, Jour de l'Altagracia, Jour de la Altagracia, Jour de la naissance de Juan Pablo Duarte, Jour de la naissance de Juan Pablo Duarte, Jour de l'indépendance nationale, Jour de l'indépendance nationale, le vendredi saint, le vendredi saint, le jour du travail, le jour de travail, le jour du travail, le jour du travail, la fête des mères, la fête des mères, l'Ascension, l'Ascension, jour de la Restauration, Jour de la Restauration, jour de las Mercedes, Jour de las Mercedes, jour de la Constitution dominicaine, Jour de la Constitution dominicaine, la Noël. la Noël. Et maintenant, observe l'image et indique la célébration correspondante. Numéro 1. 1er janvier. Bonne année. Le Nouvel An, Le Nouvel An. Très bien. Numéro 2. Le 26 janvier. 26 janvier, hein? naissance de Juan Pablo Duarte, père de la patrie. Très bien. Et numéro 3. Le 27 février. Jour de l'indépendance de la République dominicaine. Très bien. Et numéro 4.
40 jours après la résurrección de Cristo. 40 días después de la resurrección de Cristo. Es jueves. Ascension. Corpus Christi. Ascension. Très bien. Et finalement, numéro 5. Le 6 janvier. Fête des Rois. Exactement, la fête des Rois. Día de los Reyes Magos. Profesor, llegó el momento de las redes sociales. Vamos a prestarle atención, Neurona. Abigail Soto, desde Baní, nos dice: Profe Clément, le 14 février, c'est la fête de l'amour et de l'amitié. Ah, ouais, c'est ça, Abigail Soto, desde Bani. Jour de l'amitié. Hein? Le jour de l'amitié. Très bien. Oscar Castillo, desde Yamasá, nos dice: Professeur Clément, como ya di en français, viva la República Dominicana. Vive la République Dominicaine. Oscar, ¿puedes repetirlo conmigo? Sí, vive la République Dominicaine. Yesenia Rodríguez, desde Yabonico, San Juan, nos pregunta: Profesor, ¿todos los días de fiesta son feriados? Yesenia, no todos los días de fiesta son feriados. Por ejemplo, anteriormente hemos mencionado varios, pero hay otros que no son feriados. Por ejemplo, le jour de la Bible, el Día Nacional de la Biblia, pues a raíz de una iniciativa del reverendo Álvaro Vicioso Santil, en República Dominicana se instituyó el día 27 de septiembre como Día Nacional de la Biblia, mediante la Ley 204-84. ¿Lo sabías? Et maintenant, nous vous présentons notre segment, ton segment préféré, à savoir, sans dictionnaire. L'indépendance. L'indépendance. La patrie. La patrie. La constitution. La constitution. La constitution. La constitution. La restauration. La restauration. L'ascension. L'ascension. Profesor, ¿puedo traducirlo? Claro que sí, Neurona. Ayúdeme con esto, por favor. La independencia, la patria, la constitución, la restauración y la ascensión. L'ascension. Très bien. Et maintenant, tu as déjà appris les mois de l'année. Écris le mois correspondant pour remplir l'espace vide. ¿Ya has aprendido los meses del año? Escribe el mes correspondiente para completar el espacio en blanco. Numéro 1. La naissance de Juan Pablo Duarte, l'un des pères de la patrie. En quel mois? Janvier. Janvier. Très bien. Numéro 2. La fête des mères. Mai. Mai. Exactement. Numéro 3. La découverte de l'Amérique. Octobre. Octobre. Exactement. Numéro 4. Jour de l'indépendance de la République dominicaine. Février. Février. Très bien. Numéro 5. Le dernier mois de l'année, c'est Décembre. décembre. Très bien. Numéro 6. Le jour de la restauration de la République dominicaine. Août. Août. Très bien. Le jour de la constitution de la République dominicaine. Novembre. Novembre. Y ahora te la voy a poner difícil. Ton anniversaire, ¿eh? Tu aniversario,
Uh-oh. Correct. Et en parlant de dates importantes, tu te rappelles le 14 juillet? Hablando de fechas importantes, ¿recuerdas el 14 de julio? Fête nationale à France. Très bien. C'est la commémoration de la prise de la Bastille en 1789. Et maintenant, nous vous présentons nuestra trivia de hoy con Neurona. Réponds par vrai ou faux. Responde verdadero o falso. Numéro 1. La fête des mères, c'est le dernier dimanche du mois de mai. Vrai. Vrai. Très bien. Numéro 2. La prise de la Bastille, c'est le 14 juillet. Vrai. Vrai. Numéro 3. Le nouvel an, c'est le 25 décembre. Faux. Faux. Et numéro 4. Le jour de l'indépendance de la République dominicaine, c'est le 27 février. Vrai ou faux? Vrai. Vrai. Très bien. Neuron, Oui, professeur. ¿podrías presentarnos un resumen de la clase de hoy, por favor? Por supuesto. Hoy hemos aprendido a hablar de actividades a realizarse pronto, considerando algunas fechas y celebraciones importantes en nuestro país, y para mencionar algunas tenemos Le Nouvel An, Naissance de Juan Pablo Duarte, Père de la Patrie, Jour de l'Indépendance de la République Dominicaine, Ascension, Corpus Christi, entre otros. Merci, Neuron, pour ce résumé. Bon, ça a été tout pour aujourd'hui. Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Esto ha sido todo por hoy. Y agradeciendo tu indudable sintonía y buena disposición para aprender el francés, nos despedimos. Recuerda socializar tus fechas importantes con tu profesor titular y tu comunidad de clase. De haber perdido una de nuestras clases o para volverlas a ver, visita la página que aparece en pantalla. Que Dieu te bénisse. À la prochaine. A bientôt.